Les abrazo el corazón y les saludo con el cariño de siempre, deseando que la bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La semana pasada vimos, ¿respondemos como hijos de Dios o como hijos del diablo? Hoy, un mundo con el corazón enfermo. Segundo de Crónicas 12:14. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Aquí está hablando de Roboam. Bueno, fíjense, nosotros necesitamos tener una idea clara de lo que la escritura nos quiere decir cuando habla del corazón. Esto es porque muy a menudo empleamos la palabra con mucha ligereza y no nos damos cuenta que ese descuido es responsable de la confusión para entender de qué nos habla realmente. Podemos decir que sabemos lo que es el corazón, pero no es cierto. Y eso es precisamente lo que está mal, porque cuando las escrituras lo mencionan, nos lleva a la necesidad de que conozcamos más con el corazón y no solamente con la cabeza. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no basta con que conozcamos intelectualmente una verdad. También es indispensable que esa verdad quede impresa en nosotros. Para ello, pues tiene que afectar nuestro interior, tiene que afectar nuestra esencia. Dice primero de Samuel 25:37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Vamos a ver varias acepciones o varias formas en que podemos entender la palabra corazón. Bueno, corazón es un término muy frecuente en las escrituras. Muy raramente, fíjense, es muy raro que se use con respecto al órgano real de nuestro cuerpo. Generalmente se designa como al asiento de nuestras actitudes, emociones, pero también de la inteligencia. En Génesis 25 se refiere a la sencillez de corazón del rey Abimelech, que expresaba la honestidad de su intención, y las intenciones vienen del interior, vienen de lo que es la persona. Por ejemplo, en Éxodo 8:32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. El endurecimiento del corazón de Faraón indicaba una actitud de rebeldía contra Dios. No aceptaba lo que Dios estaba pidiendo. Josué 2:11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El corazón de los habitantes de Jericó, es este caso, había desmayado, había decaído, se había entristecido cuando oyeron lo que Dios había hecho en favor de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que el temor y el terror se había apoderado de ellos. Volvemos otra vez a lo mismo. Es el interior de la persona. Ezequiel 11:19 dice, Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Bueno, fíjense, aquí cuando habla de un corazón de piedra, está describiendo un estado de insensibilidad espiritual y de indiferencia moral. Por eso dice que les va a cambiar ese corazón de piedra y además dice que también que les va a poner un corazón de carne, ¿verdad? O sea, ahí ya se está refiriendo al músculo también, no solamente al interior, que va a cambiar el interior de la persona. Por eso dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Qué les está diciendo? Les voy a cambiar su interior. Yo les voy a dar un espíritu que sea diferente al que ustedes tienen ahorita. Bueno, según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aunque los hombres definitivamente pueden ser hipócritas de corazón,
Pueden tener corazones pervertidos, ser orgullosos, temerosos, malos e incrédulos, falsos y rebeldes, y puedan tener ídolos en su corazón. Dios le puede dar a cada quien un corazón de carne, puede cambiar su espíritu, le puede dar un corazón nuevo. Eso indica un cambio completo de actitudes, de deseos y de ambiciones. Jesucristo mora en el corazón de los cristianos por medio de la fe. Expresiones como sabio de corazón y cavilaban en sus corazones, o sea que pensaban, muestran que se atribuía al corazón el asiento de la inteligencia. Por lo tanto, todas las afecciones son enfermedades que afectan directamente al órgano llamado corazón, y son enfermedades generalmente resultado del estrés, de la mala alimentación y del sedentarismo. Estamos hablando del órgano, pero en la Biblia el corazón es más que una bomba, que en este caso es nuestro corazón. En la Biblia es el centro donde nacen los sentimientos, donde nacen las emociones de las personas. Y con tristeza vemos que el corazón del mundo está enfermo por el pecado. Todo el hombre en su interior y por ende en su exterior está dañado. Por ello nuestro Señor Jesucristo dijo que del corazón malo es de donde salen todas las maldades que actualmente conocemos. Mateo 15:19 dijo, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. O sea, es del corazón, del interior de la persona, pues. Primera de Pedro 3:4 dice, que su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. ¿Se fijan? O sea, que sea tu esencia la que salga, que sea, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque miren, ¿de qué sirve que andemos muy bien vestidas, con las mejores joyas y todo, si cuando abrimos la boca, pues imagínense, nos salen serpientes y ranas y sapos? O sea, no. Aquí Pedro nos habla del hombre externo, pero también nos habla del hombre interno. El hombre interno aquí es llamado el hombre, el del corazón. Y es precisamente a la persona interna a la que solo el Señor conoce. Para nosotros es desconocida esa persona. ¿Por qué? Pues porque nosotros solamente vemos al hombre exterior, nosotros solamente vemos lo de afuera, el envoltorio, el oropel, digamos. Pero el hombre no, el hombre, pero Dios no, Dios ve el corazón del hombre, ve lo de adentro. Esta es una de las razones por las que no debemos juzgar las intenciones de ninguna persona, porque realmente no sabemos cuáles son. Y debemos limitarnos a ver solamente sus acciones y sus palabras, que son los factores que están a la vista para nosotros. Realmente nosotros no sabemos, podemos deducir por la manera de actuar de las personas, pero realmente no sabemos cuáles son sus intenciones, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe, porque Él es el que examina el interior de las personas. El Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre exterior es la persona con la que estamos familiarizados, pero al hombre interior, como les digo, solamente Dios lo conoce. Solo Dios sabe a la persona que no se deja llevar por los sentimientos, porque cuando la Biblia habla de sentimientos, lo hace denotando algo visceral. Y este pasaje es un buen ejemplo del uso del corazón en sentido intelectual. Aquí vemos al hombre llevándose por las emociones, y a ese hombre la Biblia lo llama necio, porque ve que está haciendo uso de su intelecto. El hombre está convencido de una creencia totalmente falsa, porque la realidad es que aunque niegue a Dios, Dios sí existe. Entonces eso es una necedad, ponerse en contra y decir que Dios no existe. La Biblia, al ser la palabra de Dios escrita, no ha dejado nada fuera. Nada, a Él no se le olvidó nada. Y en ella podemos encontrar enseñanzas sobre todos los temas que nos podamos imaginar.
Y el de los corazones enfermos es uno de los más importantes, porque es la causa de todos los males en el mundo. Tenemos al rey Roboam, que nunca dispuso su corazón para seguir a Dios. Lo vimos en el primer versículo que vimos. Y esto lo llevó a la desgracia. Y así como los médicos, cuando los cardiólogos examinan a los pacientes para identificar la enfermedad que padece su corazón, los cristianos también podemos identificar ciertas señales externas que nos pueden llevar a identificar un corazón enfermo, a identificar un corazón en absoluta rebeldía a Dios. Vamos a ver algunos síntomas, porque hay muchos, pero vamos a ver unos cuantos nada más. El primero es que rechazan el consejo de Dios. Mire, usted vaya y hable con una persona y diga, es que mira, tú tienes que cambiar por esto, porque Dios te dice esto. ¿Qué le va a decir? Lo va a rechazar. Segundo de Crónicas 10, del 12 al 14 dice, vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Entonces, como leemos, uno de los síntomas de un corazón enfermo es que rechaza el consejo de Dios. Aquí les aclaro que estamos utilizando textos del Antiguo Testamento y es válido en este caso porque el hombre fue hecho de la misma masa. Todos estamos hechos de lo mismo. Entonces, todos los hombres tienen, desde la antigüedad, desde los primeros hasta el último que nazca, van a traer esa esencia, tendientes a la maldad. Entonces, por eso lo estamos utilizando, porque no hay diferencia entre el hombre que nació en la antigüedad al que van a ser ahorita en el último tiempo. Bueno, entonces, en el tiempo de Roboam, los reyes acostumbraban a escuchar lo que los ancianos, que eran los más sabios, les aconsejaban. Sin embargo, Roboam atendió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él. Y eso, ¿saben a qué lo llevó? A perder 10 de las 12 tribus de Israel. Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hoy el mundo en decadencia también ha cerrado sus oídos a Dios. No toma en cuenta el camino que Jesús ofrece. El mundo prefiere oír el consejo y la sabiduría de este mundo, de su propio mundo, que es la que lo lleva al pecado, porque todo es necedad. Y lo lleva a la desilusión, y lo lleva al fracaso. Y si no se arrepiente, lo va a llevar a la condenación eterna. Para los cristianos, rechazar el consejo de Dios sería vivir heridos y decepcionados constantemente. No olvidemos que vivimos en un mundo caído. Pero si nosotros elegimos aceptar y oír lo que Dios nos manda, pues vamos a crecer más fuertes en nuestro caminar con el Señor. Ahora, aquí hay una verdad. Rechazarlo o aceptarlo es nuestra elección, o sea, es elección personal. Pero nosotros como hijos nacidos de nuevo tenemos que elegir escuchar, recibir y aceptar su consejo. Porque miren, Él escuchó a los ancianos, pero no recibió ni aceptó su consejo. Oyó a los jóvenes, o también los escuchó, pero de ellos sí recibió y aceptó su consejo. Miren, si nosotros no recibimos el consejo de Dios, si no lo aceptamos, si no lo escuchamos, sería como que si fuéramos ricos y nos estuviéramos muriendo de hambre porque no queremos comprar comida. Ahora, también es cierto que no podemos usar lo que no conocemos. Y a cada cristiano nos corresponde conocer al Dios que nos conoce y nos ama. Eso significa que más que hacer esporádicamente una lectura devocional de la palabra de Dios,
Lo que debemos de hacer es un estudio que cambie nuestra perspectiva y nos permita creerle a Dios para enfrentar la vida armados con un entendimiento verdadero sobre la realidad de caminar por fe como nos enseña la palabra. No tener las mismas lecturas, siempre lo mismo, todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero sin sacar ninguna enseñanza de ahí. Platicaba con mi esposo hace unos días sobre algunos temas de la Biblia precisamente, y entre ellos el llamado diezmo. Pues resulta que el diezmo no aplica para la iglesia. Y hemos platicado con personas y les hemos aclarado con la palabra de Dios. Los cristianos no estamos llamados a diezmar. Eso es de la ley ceremonial. La ley ceremonial fue abolida. La que no fue abolida fue la ley moral, que es la que estamos siguiendo, ¿verdad? Ni la ley judicial, pero lo que es la ley ceremonial, esa sí fue abolida. Y los diezmos son parte de la ley ceremonial. La iglesia no tiene por qué hacer eso. En Gálatas 3 nos dice ahí que si nosotros hacemos una parte de la ley, pero no lo demás, de nada sirve. Porque o lo hacemos tú o no hacemos nada, pero nosotros ya no somos de la ley, somos de la gracia. Entonces, si nosotros no tenemos un entendimiento verdadero sobre la realidad de que es caminar por fe, como nos enseña la palabra, pues entonces, ¿qué estamos haciendo en el cristianismo? ¿Qué estamos haciendo diciendo que leemos y que estudiamos? Si no es cierto, porque no se nos queda nada, no entendemos nada. Por eso, fíjense, el segundo síntoma es que no es sensible a la voz de Dios y entonces cae en el pozo del pecado. Cuando se nos dice, mira que esto, no, como tú no eres pastor, como tú no eres esto, no te creo. A mí me ha funcionado así por siempre, me ha funcionado, ya están ciclados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son sensibles a la voz de Dios. Dice segundo de Crónicas 12:1, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Dios y todo Israel con él. Cuando ya se creen seguros en el cristianismo, dejan la gracia y se olvidan y van y hacen un sincretismo mezclando la ley con la gracia. Y ese es un síntoma característico de tener un corazón enfermo, que no se tiene ninguna sensibilidad hacia la voz de Dios y por ello se vive en pecado. Ahorita vamos a ver por qué no se tiene sensibilidad a la voz de Dios. Dice segundo de Crónicas 12:14. Dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. O sea, él no se propuso buscar a Dios realmente. Él lo hacía, pues porque así había aprendido, porque esa era su costumbre. Ya lo hacía como un hábito de que si no lo hago, pues me siento mal, pero no era consciente. Y dice Romanos 12:1, dice que nosotros ofrezcamos un culto racional a Dios. ¿Qué está diciendo con culto racional? Que nosotros nos demos cuenta de lo que realmente estamos haciendo con Dios. Porque miren, Roboam conocía la ley de Dios, pero no tuvo un corazón dispuesto para obedecerla. Hoy platicando con mi esposo acerca de lo que es el amor, ¿cómo se definiría el amor? Y hablaba yo con él y decía, mira, para mí amor es obediencia. Y si no me quieren creer, pues ya se los he dicho muchas veces. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ah, caray, pues se oye bien bonita la palabra. Bien bonito que se oye ese texto. Sí, pero preguntémonos, ¿quiénes son los que aman a Dios? Juan 14:15, ¿qué nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar significa obedecer. Entonces, ¿cómo definen el amor? Pues en una palabra, obediencia. Así de sencillo. Entonces Roboam conocía la ley de Dios, pero no tenía él la intención de obedecerla. Al contrario, perseveró en el pecado y así es el mundo. Y muchos cristianos o que se dicen cristianos, que nacieron, que crecieron y que ahí van a morir dentro del cristianismo, no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Se inclinan más hacia otras cosas y entre ellas hacia el pecado. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Bueno, les decía de obedecer la voz de Dios. No la obedecen porque leen sin leer la palabra. Así de sencillo. La leen por rutina, pero sin leerla. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que no la analizan. Eso es lo que estoy diciendo. Que no la analizan. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Pues la voz de Dios es su palabra por escrita, porque Él la dictó de su corazón. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios, pues entonces póngase a leer la Biblia en voz alta y entonces va a estar escuchando la voz de Dios, porque es su palabra lo que usted va a leer. Pero disponga su corazón para obedecerla, disponga su corazón para que para que usted la entienda. Pídale al Espíritu Santo que se la revele. Eso es lo que debe de hacer. Ahora, dice aquí que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Miren, el juicio ya está. Los hombres que rechazaron a Cristo ya están condenados. Ahí ya no hay nada. Ya lo único que están esperando es ir al lugar al que tienen que ir, ¿verdad? Nada más. Porque ya lo rechazaron, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros no necesitamos muchos para darnos cuenta que así están los hombres de la tierra, los moradores de la tierra. Tienen un corazón enfermo y aman más el pecado que el camino de salvación. Y no porque amen más las tinieblas, como dice aquí. Yo digo que es porque son las tinieblas mismas. Por eso, para nosotros los cristianos es necesario que cuando hacemos nuestro devocional permanezcamos atentos para que podamos oír la voz de Dios mismo hablándonos y revelándonos su propósito y voluntad para nuestra vida. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Estar atentos. Eso es imperante. No olvidemos que estamos viviendo en un mundo donde existe gente que cada día es más incrédula, es más pecadora, es más perversa. Bueno, otro es que las personas son de doble ánimo. Segundo de Crónicas 12, 5 y 6 dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, ustedes me han dejado y yo también los he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Otro síntoma para diagnosticar un corazón enfermo es que las personas son inconstantes, no son de una pieza, son fluctuantes, se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Roboam lo fue toda su vida, al punto que cuando por causa de su pecado venía el castigo sobre él, ¿qué creen que hacía? Buscaba a Dios, quería sacarlo de donde estuviera y le rogaba por su misericordia. Pero eso lo hacía solamente durante las crisis. Porque la realidad, miren, es que dentro de sus planes no estaba convertirse de corazón. No estaba obedecerlo de corazón. Y aunque Dios es grande en misericordia, cuando él veía que su arrepentimiento era falso, no lo liberaba de esos problemas. Dice segundo de Crónicas 12, 7 y 8. Y cuando Jehová vio que se había humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. El mundo es como Roboam, no acepta dar su corazón a Dios y tampoco acepta recibir a Cristo en su corazón. Solo lo busca cuando está en problemas. Y cuando se le resuelve, regresa a sus malos hábitos porque solo tiene un remordimiento, solo tiene remordimiento. Y lo que Dios demanda es un verdadero arrepentimiento. O sea, Dios no quiere que uno le llore porque que le remueve su conciencia. A Dios no lo conmueven las lágrimas, ¿eh? Las lágrimas no le hacen manita de puerco. A lo que Dios lo mueve es un cambio verdadero de manera de vivir. Eso es el arrepentimiento. Dejar de hacer todo lo malo que se hacía por hacer lo que pide su palabra. Si usted caminaba hacia el sur, tiene que dar un giro de 180 grados
y caminar hacia el norte. Eso es lo que tiene que hacer. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Miren, en nuestro caso, hay momentos en que sentimos que Dios está muy lejos de nosotros y hasta puede que sintamos que no escucha nuestras oraciones. Y Santiago dice que la razón es muy simple y la solución pues lo es mucho más. Si nosotros estamos lejos de Jesús es porque nuestro pecado nos ha separado de Él. Dios no cambia. Su fidelidad nunca falla. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que permitimos que el pecado entre en nuestras vidas. Somos quienes escogemos nuestro propio camino. Pasamos menos tiempo estudiando la Biblia y mucho menos tiempo orando. Por eso de repente nos damos cuenta que nos hemos distanciado de Dios. Pero nosotros no lo reconocemos como que somos nosotros los que nos hemos distanciado. Nosotros decimos que Dios fue el que se alejó, pero no nos damos cuenta que nosotros lo provocamos. Ahora, Santiago dice que la solución es muy sencilla. Él dice que debemos acercarnos a Dios. Y cuando nos damos cuenta cuánto necesitamos acercarnos al Padre y regresamos a Él, ¿saben lo que hace? Él sale a nuestro encuentro. El ejemplo lo tenemos en el Hijo Pródigo. Ahora, acercarnos a Dios requiere que hagamos dos cosas. Primero, tenemos que limpiar nuestras manos. Y no significa que tenemos que lavárnoslas, no. Lo que te dice es que tenemos que limpiar nuestra manera de vivir. Si hemos estado involucrados en el pecado, pues que tenemos que renunciar a él. Ese es el primer paso. El segundo paso es que tenemos que purificar nuestro corazón. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tenemos que asegurarnos de que nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones sean rectos ante los ojos de Dios y están de acuerdo a su palabra. No nos contentemos con una relación distante y vacía que no tiene el poder del Espíritu Santo, tal vez, como les digo, por el pecado. Si Dios parece alejado, hagamos lo que sea necesario para limpiar nuestras manos, para purificar nuestro corazón y acerquémonos a Jesús, que nos va a ayudar a tener una buena relación con Él. ¿Sí? O sea, ya vimos tres síntomas. Primero, que rechazan el consejo de Dios, no lo aceptan. Segundo, que no hay sensibilidad a la voz de Dios y por eso se cae en el pozo del pecado. Y la insensibilidad es porque no se lee la Biblia. El otro punto es que son de doble ánimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el cuarto. Que se vive en un mundo de apariencias. Segundo de Crónicas 12, 9 y 11 dice, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Bueno, otro síntoma de tener un corazón enfermo y que no falla es la costumbre de vivir aparentando. Cuando Roboam heredó el reino, lo hizo no solamente heredó el reino, heredó grandísimas riquezas. Pero como él era muy rebelde, lo perdió todo cuando fue invadido por Sisac y que Sisac le robó todos sus tesoros, incluyendo los escudos de oro que Salomón, que había sido su padre, hizo. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Pues él quiso disimular el asunto y mandó a hacer escudos de bronce que se parecían a los originales de oro. Y entonces lo que estaba haciendo era fingiendo, estaba aparentando en medio del pueblo que él todavía poseía esas riquezas, ¿verdad? Así viven las personas sin Dios. Viven en un mundo de mentiras. Fingen ser felices con lo que el mundo les ofrece. Y hay otros que viven sufriendo las consecuencias de sus pecados, pero se consuelan con el placer temporal que les ofrece. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
El pueblo honra a Dios de labios, pero su corazón, o sea, su mente, sus pensamientos, su actitud, su esencia, está lejos de Dios. En las escrituras aparece constantemente el contraste en el corazón como algo interno y los labios, la boca y lo que vemos, ¿sí? O sea, lo externo, la apariencia. Mateo 5:28 dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miren, la realidad es que sí es posible pecar en nuestro interior sin cometer delito exterior alguno. Y lo acabamos de leer. Porque dice aquí, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, solamente la codició, ni siquiera hizo nada con ella, ni siquiera se le acercó, pero ya pecó, ¿sí? O sea, sí se puede cometer en el interior sin que se lleve a cabo en el exterior. Ahora, es verdad que todos pensamos que estamos limpios de pecado. Nos analizamos y decimos, ay, no, pero si yo no robo, yo no mato, yo no esto. Pero ¿qué tal mientes? ¿Pero qué tal estiras la lengua cuando estás con tus amigas allá en lo íntimo? Eso es pecar también. Pero cuando lo anormal es normal en nuestro diario vivir, no hay duda. Estamos enfermos del corazón. No obstante, fíjense, nuestra conciencia, porque nosotros ya tenemos conciencia, lo que el mundo no tiene. El mundo existe, nosotros vivimos y vivimos con conciencia. El hombre, digamos que se deja llevar por sus instintos, como si fuera un animalito, así, porque el animal no tiene conciencia, muestra reflejos, eso sí, pero no tiene conciencia. No obstante, nuestra conciencia es la brújula que nos indica el camino por donde andamos. La conciencia es la que nos ayuda a diferenciar entre una vida pía, o sea, una vida santa, y una existencia, fíjense lo que estoy diciendo, vida y existencia, y una existencia de pecado. Y cuando estamos mal en nuestra conciencia, sabemos que estamos mal con el Señor o con los demás. Y no podemos nosotros mantener una relación con el Señor si negamos o si ignoramos el sentir en nuestra conciencia que nos dice que estamos mal delante de Él. Porque eso es vivir de apariencias y eso es ser un hipócrita, a quien le interesa más ser visto por los hombres que ser visto por Dios. Le preocupa más a quien él ve que quien lo ve a él. Porque finge externamente ser algo que no es interiormente. Y nosotros estamos llamados a ser congruentes entre lo que aparentamos ser en el exterior con lo que en realidad somos en el interior. Segunda los Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Si estamos conscientes que nos hemos apartado de Dios, pues caramba, volvamos nuestro corazón a Él y no tratemos de aparentar lo que no somos. No sé, puede ser que dediquemos tiempo para pasar con Él, pero si nuestra atención está en otra parte, pues realmente no estamos con Él. Y podemos habernos alejado por cosas como los asuntos de la vida diaria. Yo ya les he dicho, yo no les voy a venir a enseñar aquí nada que yo ya no haya pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Esta semana me pasó 2 veces. Estaba leyendo la Biblia y cuando acordé ya estaba pensando en una situación que traía y que era una carga para mí y me estaba desviando. Tenía que volver al inicio de la lectura para volver a entender qué era lo que me estaba diciendo el Señor. Entonces, por eso les digo, yo le estaba dedicando tiempo, pero mi atención estaba en otra parte y realmente yo no estaba con Él. ¿Y qué era lo que me estaba apartando? Pues un asunto de mi vida diaria. Por eso les digo, nosotros no, podemos aparentar, pero no debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido, hay muchos síntomas que muestran un corazón enfermo. Y como vimos, la palabra corazón hace referencia bíblicamente al hombre interior. Hebreos 10:22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A poco nuestro órgano tiene conciencia, el corazón? Pues claro que no.
Aquí está hablando de lo que somos, de nuestras intenciones, está hablando de nuestra esencia. Pero también dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Leemos en el pasaje que corazón significa cordura. Eso es lo que significa aquí. Primera de Juan 3, 19 y 21 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué significa aquí? Lo que les acabo de decir significa conciencia. ¿Qué es lo que nos redarguye? La conciencia, ¿sí o no? Eso es redarguir. Nos lleva a pensar que hicimos algo malo y entonces estamos ahí. Y aquí habla del corazón como de la conciencia. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro, lo subrayo con negritas y mayúsculas, de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿qué tenemos en nuestro interior? ¿Qué es lo que sacamos? Y el evangelista lo muestra aquí como el tesoro de donde fluyen las acciones y las palabras de todas las personas. Mateo 5:19 nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El corazón también es la fuente de vida exterior y expresa la realidad de cómo somos en cuanto a lo que hacemos o decimos. Y si nosotros ponemos esos conceptos juntos, lo que es la conciencia, lo que es la fuente de vida, todo eso, concluimos que el corazón es la vida interior que la persona lleva ante Dios y ante sí misma. Por eso Dios es el único que realmente conoce el corazón. Por eso miren, hacer algo desde el corazón es hacerlo con autenticidad, ¿sí? Y hacerlo con todo el corazón. ¿Se fijan aquí las preposiciones diferentes? La primera es desde, que sale de, y hacerlo con, o sea, que hacerlo con algo que tú tienes, ¿verdad? Es hacerlo con unidad de propósito. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se hace con un doble fin, se hace con sinceridad. Si yo lo hago de corazón, yo no estoy esperando ser retribuida por nada ni por nadie, lo que yo haga, ¿sí? Pero si yo lo hago con el corazón, quiere decir que yo estoy esperando que me den algo. Por eso la palabra corazón no la debemos usar como cuando queremos expresar emociones torciendo lo que el Espíritu Santo inspiró. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si en la Biblia el corazón del hombre habla de lo que es su vida interior, entonces la palabra que es viva y eficaz, pues va dirigida directamente al corazón de la persona. Obviamente, esto no significa necesariamente que se convierta, o en el caso de un cristiano que se arrepienta de su pecado, de alguien que se dice cristiano, porque los cristianos siempre se van a arrepentir de su pecado, ¿sí? Pero sí significa que la palabra ha llegado verdaderamente a donde debía llegar. Ese es el motivo por que la palabra penetra y atraviesa el corazón. Y es una palabra que obliga a responder de dos maneras, o recibiéndola o rechazándola. Puede que diga alguno, ay, sí, verdaderamente tiene razón, yo quiero cambiar, deseo cambiar y se ponga a estudiar la Biblia o diga, ay, no es cierto, todo el mundo lo hace, eso está bien. ¿Sí me explico? Dos actitudes, se fijan las actitudes diferentes. Porque como vimos, el corazón es la fuente de toda respuesta. De tal manera que la palabra que penetra o atraviesa hasta llegar al corazón, necesariamente tiene que traer una respuesta genuina que puede ser recibirla con una fe auténtica o despreciarla con un rechazo absoluto. ¿Y saben por qué?
Porque una palabra que llega hasta el corazón no deja apático a quien la oye. Y no lo deja apático porque o la acepta, la recibe o la rechaza. Por ello, miren, así como deseamos un buen filete, debemos desear palabra de Dios que llegue a nuestro corazón. Pero voy más allá. Si la palabra no penetra profundamente como para afectar la vida interior de las personas, o sea, como para hacerles ver que realmente son pecadores, que realmente están mal, entonces no es palabra de Dios. Porque ni siquiera les redarguyó tantito, ni siquiera les alertó las antenitas, ¿no? Y no importa que predique quien predique, eso no importa. La verdadera predicación bíblica cambia a las personas. Si lo hizo en los tiempos antiguos, ¿por qué no habría de hacerlo hoy si es la misma escritura y esa no cambia? El Espíritu Santo mora en nuestros corazones y tenemos la misma palabra predicada por siglos. La única diferencia es que cuando se iniciaba la iglesia, se predicaba directamente al corazón. Y ahora tristemente se predica para obtener ganancias deshonestas. Se predica para saquear los bolsillos. Esa es la mayor deficiencia en la predicación actual. Porque miren, todo es por conveniencia. Y les voy a decir por qué. Imagínense está un pastor ahí arriba. Siempre le están hablando que Dios es amor y que Dios le ama y que Dios es esto. Puras cosas bonitas. Permíteme. Dios también es un Dios justiciero. Él ama la justicia. Si tú estás haciendo mal, tú vas a recibir un castigo. Pero si se ponen a decir eso, la gente se va a ir, va a decir, ay, no, pues ¿qué Dios es este? No, y ya no va a haber diezmos, ya no va a haber ofrendas, y luego ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo van a vivir si viven del Evangelio? A diferencia de Pablo, ¿eh? Pablo hacía tiendas. La gente le daba por gratitud por lo que él hacía, porque también hay que ser agradecidos. Y la gente por gratitud les daba, pero él nunca le pedía a nadie. Y así tiene que ser. Nosotros de gracia recibimos, de gracia damos. Y así la gente le quiere dar allá a ellos, ¿verdad? Pero uno no debe andar pidiendo. Sin embargo, no nos debemos de entristecer porque existe una cura para los corazones enfermos. ¿Y saben cuál es? Es el nuevo nacimiento. Así que la enfermedad más terrible del corazón es el endurecimiento que lleva a la persona a apartarse del Dios vivo, porque la enfermedad espiritual es más peligrosa que la enfermedad física. La enfermedad física tiene que ver con esta vida solamente. La enfermedad espiritual no. Esa afecta por toda la eternidad. Pero a pesar de lo terrible de la enfermedad del corazón, Dios ha provisto bondadosamente de un remedio. Dice Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, o sea, respeta a Dios y apártate del mal, porque va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dice la palabra, un corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu triste seca los huesos. Dios está listo, está presto para sanar a todo aquel que esté enfermo del corazón y que esté separado de él. Si usted se encuentra en ese estado, tema a Dios y apártese del mal. Deje de ser como el hombre necio del que hablamos al principio que dice en su corazón, no hay Dios. Porque ¿sabe qué? Dios existe. Dios es verdadero. Y no oye su voz el que es voluntariamente sordo. El Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé valor para obedecer su palabra. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Investigue, estudie, escudriñe y medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Y sobre todo, si usted realmente está comprometido con el Evangelio, si usted realmente es un cristiano que está comprometido, es un cristiano verdadero, que busca la verdad y que está esperando la redención ya, irnos con él. Mientras tanto, yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Y la iglesia verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.